conseguido trasladar la realidad que padecemos al conjunto de la ciudadanía y desde luego yo creo que eso favorece nuestras posiciones cuando, llegado el día, y llegará, esperemos que más pronto que tarde, tengamos un nuevo sistema de financiación. Yo creo que es muy importante que los valencianos y las valencianas seamos conscientes de que este no puede ser un asunto partidista, que da igual que vivan en Madrid si la comunidad valenciana está financiando como el Estado. Y es muy triste que todavía aún, después del esfuerzo que llevamos, más de un año, siguiendo reivindicando esa financiación que necesitamos y denunciando la situación que padecemos, escuchemos, como venimos a escuchar, los del programa de yo llevo el domingo pasado, que desliza que la comunidad valenciana es una comunidad rica como Madrid o como Cataluña, como si oíste las resultas de los equipos que teníamos en primera división. Y este es el mayor problema con el que nos enfrentamos. La idea extendida de que esta es una comunidad autónoma rica, pero es una comunidad autónoma de la vida de pobre porque los habitantes de la sabéis que estamos quemando por debajo de la media. Y yo no creo, por tanto, que estemos como estábamos hace un año. Creo que estamos mejor porque estamos más unidos, los dos a cara de la administración de manera unitaria. Esto no es un tema que debe segmentar la sociedad, sino por lo contrario unirla. Hoy conmemoramos ese acto, hacemos este tipo de actos que estamos haciendo hoy aquí en el Ayuntamiento de Valencia, en un montón de ayuntamientos de la Valencia, de la Comunidad Valenciana, y hay que exigirle, como le exigíamos al gobierno de Rajoy, al gobierno de Sánchez, una propuesta. Yo soy consciente de que es muy difícil sacar adelante un acuerdo con la composición parlamentaria actual, pero sí hay que hacer una propuesta para debatirla y en todo caso para señalar a aquellos que no están dispuestos a apoyarla. En todo caso, si seguimos reivindicando nuestra situación y trasladando el problema a los ciudadanos, estoy convencido que en el momento llegará esta comunidad necesitará encontrar lo justo que merece. Nada más, muchas gracias. Representant de la Plataforma per la Sanitat Pública, Màrius Ullana, president de Pampa València, Trini Blanc, presidenta de la coordinadora d'ONGDs, Xavi Triana, responsable d'Educació al Consell Valencià de la Joventut, Antonio Llàcer, president de la coordinadora de plataformes de la Llei de Dependència del País Valencià, i Maite Galardón, presidenta del Moviment Democràtic de Dones del País Valencià. Bon dia. Jo vaig a llegir el text en castellà perquè així s'ha consensuat. Este fin de semana hace un año de la gran movilización que aconteció en la ciudad de Valencia reclamando una reforma del sistema de financiación autonómica a la que nuestros ayuntamientos se sumó. Hace un año se demostró la unión social frente a este agravio y es por lo que un año después nos volvemos a reunir ahora para continuar reclamando una reforma que posibilite a nuestro territorio un futuro para las nuevas generaciones. Por eso, un año después, volvemos a dar lectura al mismo texto y lo continuaremos haciendo mientras que el sistema de financiación no sea justo para el pueblo valenciano. El pròxim mes de març es compliran 40 anys de la creació del Consell del País Valencià, un esforç compartit en el qual es va implicar tota la societat i que va desembocar en l'Estatut d'Autonomia, aprovat l'any 1982, que va permetre la recuperació de la capacitat dels valencians i de les valencianes de decidir el seu futur. 4 dècades més tard ens trobem en un moment que requereix aquesta mateixa unitat per fer-nos escoltar amb una sola veu i aconseguir un futur sense més hipoteca que la nostra capacitat per a generar riquesa, benestar i progrés. La construcción del Estado autonómico ha acercado las decisiones políticas a la ciudadanía. Pero hoy estamos en una situación de quiebra. Hasta hoy, ninguno de los diferentes sistemas de financiación ha tratado con justicia a la Comunidad Valenciana. Este mismo año, cada valenciana y valenciana recibiremos 237 euros menos que la media de ciudadanos del Estado,
o 839 menos que la autonomía mejor financiada, lo cual equivale a un 10 y un 29% menos de recursos respectivamente. Si sumamos infrafinanciación y infrainversión, este año, 2017, nuestra discriminación llegará a los 1.600 millones de euros, solo comparándonos con la media. Estamos, por lo tanto, en una situación insólita. Tenemos una renta per cápita inferior en 12 puntos a la media y necesitamos más de esos 1.600 millones de euros para acercarnos a esto. I, no obstant això, som l'autonomia que menys recursos per habitant rep. L'única que, tot i ser pobre, aporta al conjunt de l'Estat. El resultat és insuportable per a la ciutadania valenciana. Davant d'aquesta prolongada discriminació, ja l'any 2013, la Comissió d'Experts per al Disseny d'un nou model de finançament autonòmic va assenyalar que el problema de desigualtat i menor finançament rebut per la Comunitat Valenciana es remunta a l'inici dels sistemes de finançament autonòmic de la dècada dels 80. A la vista d'aquesta realitat, la Generalitat Valenciana va promoure en l'any 2013 el manifest per a un finançament just de la Comunitat Valenciana. 3 anys més tard, i l'any 2017, la Generalitat Valenciana va promoure el manifest per a un finançament just, al qual van seguir acords aconseguits per unanimitat en les Corts Valencianes que denunciaven la marginació dels valencians i de les valencianes en matèria de finançament d'inversions. Por todo esto exigimos una reforma inmediata del sistema de financiación que establezca un nuevo modelo con recursos suficientes y repartidos equitativamente entre todas las autonomías, que posibilite a los valencianos y a las valencianas tener unos servicios públicos fundamentales dignos y ejercer nuestras competencias propias. Un reparto de las inversiones y una ejecución que acabe con el déficit inversor en la Comunidad Valenciana, que compense en todo caso la insuficiencia inversora en los últimos años y dedique una cantidad de recursos ajustada a nuestro peso poblacional. El reconocimiento de los déficits de financiación acumulados directamente por el mal funcionamiento de los diferentes sistemas de financiación y el establecimiento de mecanismos de compensación para que el nuevo modelo no nazca lastrado por la injusticia diferida de los anteriores. 4 dècades després de la nostra unitat per l'autonomia, el poble valencià reivindiquem, més units que mai, aconseguir plenament els drets reconeguts en la nostra Constitució. Les valencianes i els valencians vivim un moment històric en el qual volem posar punt i final a la discriminació per avançar cap a una societat més pròspera i més justa. Tota la ciutadania valenciana, de moltes diverses tendències polítiques, d'un ampli ventall d'entitats cíviques i, en definitiva, el poble valencià, sabem que per exigir igualtat i de drets ens cal millorar el nostre finançament i les inversions públiques al territori i compensar el nostre deute històric acumulat. Gràcies per la vostra participació en l'expressió de la voluntat de tot un poble. Amb unió ho aconseguirem.